Hay cosas que no las puede alterar ni el tiempo ni el espacio, y entre ellas está el cariño. Muchos de vosotros sabéis que soy una persona muy cercana al mundo de la meditación, al mundo de la quietud, y he buscado en distintos campos, en distintos caminos. Leí mucho sobre el Zen se aproxima mucho a lo que yo quería conocer, entender los grandes escondites de la mente, por qué a veces las personas sufrimos tanto, por qué a veces tenemos todo y nos sentimos tan poca cosa, por qué enseguida rivalizamos, por qué nos cuesta entender a la otra persona, por qué los padres muchas veces hacen todo lo que pueden por sus hijos y viven un desagradecimiento por parte de los hijos, por qué muchas veces los hijos dicen mi padre, mi madre no me entiende. Y lógicamente uno, a nada que esté medianamente despierto, se da cuenta de que hay algo en la mente que no funciona suficientemente bien. Y cuando uno viaja a sitios muy desfavorecidos, todavía tiene más claro que hay algo en la mente que no funciona bien. Y por eso ha sido mi obsesión, mi magnífica obsesión a lo largo de los años, desde que tengo 17 años aproximadamente, y antes de ayer cumplí 68, ha sido mi magnífica obsesión. Lo digo magnífica porque me ha llevado a sitios que nunca hubiera soñado estar, como por ejemplo esta casa de la que luego hablaré. Pues esta magnífica obsesión me ha llevado humildemente a entender algunas cosas que realmente nos pueden ayudar a vivir bastante mejor de cómo vivimos. No solo a nivel de salud, aquí hay grandes médicos, sino también a nivel de bienestar y de felicidad. El camino no ha sido fácil, ha sido un camino de 50 años, pero sí que he podido de alguna manera vislumbrar de qué va la cosa. No puedo decir ni muchísimo menos que he descubierto la piedra filosofal, porque sería un verdadero absurdo. Por mi parte, sí he visto cosas que cuando las aplicamos realmente nos transforman la vida. Me han ayudado a mí a transformar muchos aspectos de mi vida, a mejorarlo sin duda, y creo que compartirlo también de alguna manera ha ayudado a otras personas. Hoy estamos en un sitio muy especial y me gustaría hacer referencia a las palabras de Rafael del Pino, el padre de la presidenta, de María del Pino, el abuelo de también mi querida amiga María. Todos tenemos una gran tarea por delante. Es decir, que no nos despiste lo que estamos viendo alrededor, que no nos desanime, que no nos haga caer en la impotencia y la sensación de desesperanza. Porque cuando uno sabe que tiene una gran tarea por delante, sale una fuerza que ni se imagina. Mirad, muchos de vosotros sabéis que mi fellowship en cirugía lo hice en Boston, en un hospital que se llama Beth Israel Deaconess, de la Universidad de Harvard, y yo recuerdo el momento en el que más se testó mi resistencia física. Nunca pensé que pudiera llegar hasta ahí, 18 horas seguidas operando. El profesor Michael Steer, catedrático de la universidad, y yo tuvimos que operar 3 enfermos sumamente complejos y entre enfermo y enfermo solo nos dio tiempo a ir al cuarto de baño. 18 horas de pie. ¿Cómo es posible que un cuerpo normal como el mío, que no es un cuerpo atlético ni jamás lo ha sido, cómo es posible que un cuerpo pueda aguantar 18 horas quieto? Después tuve 1 hora para dormir, solo 1 hora, porque luego seguía trabajando. Claro, nos metimos toda la noche operando. Y es porque fuimos conscientes de que teníamos una gran tarea por delante. Esto no se nos debe olvidar. Todos los que estamos aquí tenemos una gran tarea por delante. ¿Y cuál es esa tarea? Mejorar el mundo, de la manera en la que podamos. Puede que sea de una forma sencilla, alegrando un poco el día de una persona. Puede que sea, de una forma un poco más sofisticada, teniendo un impacto de alguna manera más global. La de contribuir a que el conocimiento heredado de otros, junto con nuestro particular valor añadido, siga transmitiéndose a las siguientes generaciones en libertad. Amigos, en este punto quiero hacer un pare y decirles que es importante que nos preguntemos: ¿qué estoy haciendo en mi día a día que me acerque o me aleje de mi felicidad? Te invito a reflexionar sobre cómo muchas veces confundimos el éxito externo con el bienestar interno. ¿Realmente estamos persiguiendo lo que nos hace felices o solo lo que creemos que debemos alcanzar para encajar? Tomarnos un momento para hacernos esta pregunta puede marcar la diferencia.
Hay dos tipos de libertad, queridos. La libertad operativa y la libertad creativa. La libertad operativa es la que me permite a mí moverme. Yo soy libre de venir al atril o de salir por la puerta. Y es una libertad importantísima. Nadie quiere renunciar a ella. Y nos ponemos tensos, con razón, y nos enfadamos, con razón, cuando vemos que esa libertad operativa se quiere coartar. Ahora bien, no hemos de olvidarnos de que hay otro tipo de libertad, que es la libertad creativa, que es la libertad que hace que yo, en lugar de reaccionar como parece lógico, yo responda. A esta libertad hacía referencia un gran escritor francés que dijo: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen. Ese escritor ganó el Premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre. Es decir, esa libertad interior es fundamental y tenemos que trabajarla cada día. Y en el momento en el que uno permite que su alma, su ánimo se desplome, ya no hay libertad interior, ya sencillamente somos veletas a merced de la corriente. Todo ello desde el servicio a los demás. ¿De qué estamos hablando? De que todo lo que haga yo, pensando exclusivamente en mi salud, en mi bienestar y en mi felicidad, es tiempo perdido, porque no estoy teniendo en cuenta a los demás. El mayor error que creo que las personas cometemos, y que yo cometo, por supuesto, es el momento en el que uno elige brillar por encima de iluminar. Nosotros estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para vivir en armonía, para ser personas que realmente podamos vivir en plenitud. Entonces, todo ello desde el servicio a los demás, es decir, que la contribución tiene que ser algo muy presente en nuestra vida. Yo no puedo contribuir desde la desesperanza, yo no puedo contribuir si mi alma ha caído al suelo, si he perdido el ánimo. Yo solo puedo contribuir si, a pesar de las circunstancias, mantengo la ilusión, mantengo la serenidad y la confianza. Todo ello desde el servicio a los demás y mediante nuestra entrega. Si lo mejor que podemos dar, queridos, no es lo que tenemos, es lo que somos. ¿Tú qué es lo que más valoras de tus hijos? ¿Lo que te dan o el tiempo que están contigo? ¿Qué es lo que más valoran tus hijos? ¿El dinero que les das, la paga o el tiempo que inviertes con ellos? Todo ello desde el servicio a los demás y mediante nuestra entrega, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Pero no es un sacrificio, es un sacrificio con sentido. Tiene sentido y por tanto el sacrificio ya tiene otra dimensión. Si aplicamos así nuestro conocimiento a mejorar el bienestar de más gente, habremos contribuido un poco a facilitar la convivencia de los habitantes de la Tierra. Nos quedamos con un poco. ¿Cuántas veces, queridos, porque no podemos hacerlo todo, no hacemos nada? Y al final, y los que sois empresarios, y aquí estáis grandes empresarios, os dais cuenta de que muchas personas fallamos en la ejecución. Somos de grandes ideas, de grandes sensaciones, pero a la hora de ejecutar, qué pocas personas de verdad ejecutan. Yo que a veces tengo la suerte, gracias a María Benjumea, de participar en eventos de emprendedores, al final, ¿qué ves? ¿Qué es el compromiso? ¿Qué es la determinación? ¿Qué es la pasión? ¿Qué es el ser inasequible al desaliento? Lo que hace que los proyectos salgan. Que claro que les viene muy bien tener un máster, eso viene bien a todo el mundo. Como no tengas ese ánimo, esa ilusión, te sobran todos los másters del mundo. No es suficiente. Algo muy clave de las enseñanzas de Puy, aquí yo reflexionando, es que la felicidad no está en el futuro, ni en las metas, sino más bien en cómo vivimos el presente. Pregúntate, ¿estoy disfrutando este momento? ¿Estoy realmente conectado con las cosas que me importan? Recuerda, la felicidad no es algo que debemos esperar, es algo que podemos crear en cada pequeño instante. Facilitar la convivencia a los habitantes de la Tierra. ¿Os imagináis lo precioso que es que cuando alguien esté contigo, diga, yo no sé lo que me ha pasado, pero estar con esta persona me ha ayudado? Eso no podemos hacerlo desde la crispación, no podemos hacerlo desde la desesperanza, no podemos hacerlo desde la desilusión. El camino del despertar es, para mí, el libro
personalmente más profundo que escrito. No lo he podido escribir antes porque no había tenido experiencias como las que he tenido y que me han llevado a escribir este libro. Experiencias que muchas veces uno no las elige, experiencias que de repente suceden muchas veces en el atardecer de tu vida, cuando de repente ves cosas y dices, ¡alá! ¿Pero cómo no había visto esto? ¿Cómo no me había dado cuenta de esto? Y entonces intentas, de alguna manera, con mayor o menor habilidad, plasmarlo con unas palabras, con unos dibujos, con una música. Y hoy tengo la increíble fortuna de presentaros esta última obra, que ojalá sea de vuestro agrado, El Camino del Despertar. No es una obra sencilla, no es una novela, es una novela en el sentido de que tiene parte novelada, parte de lo que es el viaje del héroe, es una parte muy de ficción, pero la mayor parte del libro, del Camino del Despertar, es un libro que te invita a entrar en tu interior, a pasar del yo, de tu personalidad, de quien te crees que eres, a el no yo, es decir, a la realidad de quien eres. Porque es muy característico que a alguien le preguntes, ¿quién eres? Bueno, yo, Mario, soy médico. No, eso es tu profesión. Bueno, pues soy escritor, no, eso es otra parte de tu profesión. Bueno, yo soy español. No, eso es tu nacionalidad. Y al final nos damos cuenta que la única manera de contestar a la pregunta ¿quién eres? Es decir, yo soy, y punto. Y cuando tú entiendes la fuerza del ser, entiendes que no hay que vivir con miedo, que no hay que vivir con desesperanza, que no hay que vivir amargado, sino que la vida es un canto a la ilusión. Pero está habiendo una música que no la oímos y por eso no bailamos. Bueno, yo siento una profunda gratitud de estar hoy con vosotros. Yo sé que algunos de vosotros habéis hecho un esfuerzo, yo diría que sobrehumano, para estar aquí. Y cuando yo hago la presentación de un libro, lógicamente, cómo no, me gusta que el libro se venda. Pero yo tengo que tener muy claro que no estamos aquí para vender libros, sino de alguna manera para daros algo que independientemente de que el libro lo compréis o no, digáis, me ha valido la pena este tiempo invertido pues en esta sesión. Que generalmente las madres se entregan a la familia, a los hijos, a la pareja, a la casa. Pareciera que se olvidan a ellas mismas de amarse, aunque todo eso lo hace feliz, y hacer las cosas que te hacen feliz también es una manera de amarse, ¿no? Sí. O sea, pero ¿por qué el ser humano quizás, vuelvo a la pregunta, le es más fácil amar que amarse? Bueno, normalmente nosotros, como somos lo que somos, tenemos esa esencia que es inocencia, que es belleza, que es unidad, que es verdad y que es bondad, ya lo definió en su momento Aristóteles. En cuanto más nos acerquemos a eso, más amor vamos a expresar hacia los demás. Caso que pones de una madre. La madre, cuando es capaz de dar de una manera tan generosa, es porque se está olvidando de sí misma. O sea, ha desaparecido todo egocentrismo, con lo cual todo es el darse. ¿Dónde está el otro lado? Que muchas veces una madre, en este caso estamos hablando de las madres, podemos hablar de los padres, una madre cree que el darse es contrario también al quererse y al cuidarse. Y esto no es debido a la naturaleza humana, esto es debido a un condicionamiento mental en el que muchas veces hemos absorbido la idea, o muchas mujeres han absorbido la idea, de que si se cuidan son egoístas. Claro. Y eso no es correcto. Una mujer tiene que cuidarse, una mujer tiene que quererse, igual que un hombre, por supuesto. Y eso no es incompatible con querer a los demás. ¿Por qué? Porque si una persona no se cuida y empieza a acumular tensión en su interior, llegará un momento en el que estará con sus hijos, con su pareja, y aunque le gustaría estar maravillosamente bien, esa tensión que ha ido acumulando en su interior y que no ha podido desvanecer con el ejercicio, con el cuidarse, estalla y da un grito. Y en ese momento, ¿qué se dice? ¿Soy una mala madre? ¿Soy una mala esposa? No. Es una madre extraordinaria, eres una esposa extraordinaria, no estás bien en ese momento. ¿Por qué no estás bien? Porque no te has cuidado. Entonces, esto es fundamental, porque a veces pensamos que la entrega a los demás, la contribución a los demás,
no es compatible con el cuidarse. Y no es cierto esto. Uno tiene que cuidarse precisamente para estar bien y poder dar lo mejor que hay en nuestro interior. Mientras investigaba sobre este tema, me detuve a reflexionar sobre algo que leí algún tiempo atrás de Mario Alonso Poy. Él dijo una vez: amarnos a nosotros mismos no es egoísmo, es la base de cualquier relación sana. Y me pregunté, ¿cuántas veces hemos confundido amor propio con vanidad o egoísmo? Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué pensamientos aparecen en tu mente cuando miras al espejo? ¿Eres amable contigo mismo? ¿O eres tu crítico más duro? Es importante recordar que lo que nos decimos a nosotros mismos define nuestra realidad. Si nos tratamos con dureza, difícilmente podremos construir una vida basada en la confianza y el respeto hacia nosotros mismos. Ahora, si las palabras nos limitan o expanden nuestro entorno, fíjense, hay una... A mí siempre me ha dado curiosidad todas estas cosas previas que han salido, que dicen: pon tu mapa del tesoro, escribe lo que tú quieres, cómo te ves. Yo creo que es como el primer paso. Yo no sé si las palabras decretan o engañan al cerebro, porque te dicen, tú tienes que repetirte, por ejemplo, esas cosas que te dicen: párate en el espejo y di, soy bella, soy bella, soy bella. Esas cosas que te mandan a hacer, que son como muy básicas. Eso engaña al cerebro y te hace creer que eres eso. Y cuando tú te crees algo, sales y proyectas eso. O sea, porque yo quiero empezar con cómo arrancar. Porque a la gente tenemos que desprogramarla, incluyéndome. Porque a mí me vienen muchísimos pensamientos negativos y a veces no sé cómo sacarlos o reprogramar mi mente para otra cosa en función de algo determinado. Entonces, ¿cómo arrancamos? Si nuestro pensamiento expande o limita mi mundo. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el lenguaje y el pensamiento son las dos caras de una misma realidad. Uh-huh. Uno piensa con palabras. Exacto. Y entonces la palabra al final es una expresión verbal de ese pensamiento. Entonces, si nosotros sabemos que con mucha frecuencia, sobre todo en determinadas personas, hay una mayor tendencia a usar palabras negativas o pensamientos negativos, lo primero que tenemos que ser conscientes, pero con enorme claridad, es que esas palabras, esos pensamientos, no aportan nada ni a nuestra vida ni a la vida de los demás. Es decir, uno puede haber cometido un error y sentir arrepentimiento. Y esto es fabuloso, porque si uno comete un error o hace daño a otra persona y no siente arrepentimiento, tenemos un problema. Tenemos realmente un perfil psicopático. Es decir, realmente a mí me trae sin cuidado el daño que puedo hacer porque no siento arrepentimiento. Entonces, por supuesto, el arrepentimiento y la tristeza son consustanciales con la mejora de un ser humano. Todos cometemos errores, nos sentimos tristes ante la percepción de ese error y nos arrepentimos y tenemos una disposición real de mejorar, de reparar el daño cometido o, si no tenemos en este momento la oportunidad, de no volver a cometer el mismo error. Eso es una cosa. Entonces, ahí no hay problema ni con el pensamiento ni con la palabra. Decir, me he equivocado, he cometido un error, me siento triste por eso, tengo que hacerlo mejor la próxima vez, eso es perfecto, genera un determinado dolor que es lo lógico que uno tiene que experimentar porque si no, no habría arrepentimiento. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando las estructuras egoicas utilizan ese error y lo sacan de donde tendría que estar. ¿Cómo lo hacen? Es que soy un desastre. ¿Cómo es posible que yo haya podido decir esto? ¡Qué vergüenza! Mira que no aprendo, siempre cometo el mismo error. Fíjate, Viviana, cómo ha cambiado sutilmente todo. Sí. Parece que es como consecuencia del arrepentimiento. No, en este momento lo que estoy generando es culpa. Me estoy castigando. Ya no busco la corrección. El arrepentimiento busca la corrección. La culpa busca el castigo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puedo ser así? Ya no solo tengo la culpa por lo que he hecho, sino la vergüenza por lo que soy. Esto es tan dañino que está detrás de muchos cuadros de ansiedad y depresión. Está detrás de muchas enfermedades. Porque imagínate el impacto que eso genera en un instante
Algo que también me impactó con Mario Alonso Puig es que él conecta el amor propio con el desarrollo personal. Él dice que no podemos crecer como personas si no aprendemos a tratarnos con amor y compasión. Ahora te pregunto, ¿qué parte de ti has estado ignorando porque no te gusta? ¿Qué pasaría si, en lugar de criticarte, te dieras permiso para aceptarte? Piensa en esto. Cada vez que nos juzgamos, estamos perdiendo una oportunidad de conocernos mejor. El amor propio no significa ignorar nuestras fallas, sino abrazarlas como parte de quienes somos. Si eso se extiende. Hace unos días se ha clausurado precisamente en este lugar un congreso importantísimo de cardiología. Congreso Nacional de Cardiología de Venezuela. Han venido muchos de los mejores cardiólogos de Venezuela que son médicos excepcionales reconocidos internacionalmente. Y algunos de ellos seguían lo que yo hago, se acercaron muy amablemente y, por ejemplo, hablé con uno de los cardiólogos más destacados de Venezuela y sencillamente nos comentaba a mi esposa y a mí que tener un pensamiento de ira, chiplo, qué desastre soy, cómo han podido cometer semejante error, es que siempre meto la pata y tal cual, tener un pensamiento de ira, solo el pensamiento de algo que a lo mejor sucedió mucho tiempo atrás, pone al corazón en peligro de experimentar un infarto durante 2 horas. Solo con el pensamiento. Solo con recordar. Entonces, no es la tristeza y el arrepentimiento lo que pone en peligro la situación del corazón. Es cuando se le pega, se le añade ese parásito que es la culpa. La culpa no quiere el arrepentimiento. La culpa no quiere la mejora de la persona. La culpa quiere la destrucción de la persona. Arruinar su autoestima, su autoconfianza. Empieza a traer del pasado situaciones parecidas que le hicieron sentirse a él o a ella culpables. Y uno llega un momento en el que se ve chiquitito, se ve insignificante. Eso es tremendamente dañino. Y cuando nosotros veamos que más allá del arrepentimiento empieza a haber ese rencor, ese resentimiento, esa ira, eso hay que pararlo inmediatamente. Entonces, ¿cómo se para? Si luchas contra eso, lo refuerzas. Tienes que utilizar una palabra o una frase que de alguna manera bloquee eso, lo que sería un mantra. Es decir, tienes que bloquearlo. Por ejemplo, vamos a suponer, ayer cometo un error. Digo lo que no quiero decir. Hago daño. Me genera tristeza. Siento arrepentimiento. Y digo, en cuanto pueda lo voy a reparar. Lo reparo. Solucionado. La conexión restablecida. He aprendido, he evolucionado, he crecido, he dicho lo siento, hay una mejora. Pero vamos a imaginar que yo en lugar de eso digo, qué vergüenza. Yo hablando de una cosa y hago lo contrario. No sé qué tal cual, no sé qué tal cual. Y en ese momento no solamente me estoy haciendo daño psicológicamente. Sí, castigando. Me estoy castigando. No solo me estoy haciendo psicológicamente, sino daño físico. Está demostrado. Hay una liberación de cortisol que daña el organismo. Entonces, hay que ser muy fino con eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En lugar de combatir, no hombre, no me tengo que decir estas cosas. No combatas. Es como si tú prestaras atención a otra cosa. Empiezas a decir, ya he aprendido lo necesario. Ya he aprendido lo necesario. Cada vez lo haré mejor. Ya he aprendido lo necesario. Cada vez lo haré mejor. Hasta que llega un momento en que ese pegote, ese parásito que se quiere pegar de la culpa y la vergüenza, como no le hago caso, empezará a perder fuerza. Tengo que mantener una absorción plena en esas palabras. Dicen, ya he aprendido la lección necesaria, ya he corregido. No te dejes envolver por ese mal amigo que no te quiere, que lo que quiere es tu destrucción y que como le prestes atención te va a llevar al pozo. Entonces, en el momento en el que uno lo ve, que está pasando de la corrección al castigo, hay que decir, stop, y tener preparado una frase. Yo siempre tengo frases preparadas porque a mí también me lo quiero hacer. Y entonces en ese momento tengo una frase preparada y tengo que repetírmela internamente. Ya he aprendido la lección, ya he corregido. He aprendido la lección, he corregido. Entonces el otro se va disipando. Y de nuevo vuelvo a sentir serenidad, calma y confianza. De lo contrario, voy acumulando, fíjate Viviana, resentimiento contra mí mismo. Y esto es como una olla a presión. Si yo meto presión en la olla, no solamente es que eso lo estoy sufriendo yo, es que llegará un momento en que reventará esa olla y haré daño a los que están a mi alrededor. Pues por eso uno no debe permitir que se acumule ira,
culpa, vergüenza. Sí, lógicamente, la tristeza por el error, la voluntad de corrección y mañana lo haré mejor. ¿Qué tal está? Lo Muchas primero. gracias, Nieves. Estoy muy contento. Muy contento de estar hoy aquí. Muchas Bueno, gracias por pues invitarme. más contento nosotros, Mario. Lo primero es si uno puede con los años aprender a moldear su forma de ser, si podemos mejorar, si podemos vivir sin ansiedad, si podemos empezar a disfrutar de la vida, porque a veces nos morimos sin hacerlo. Sí, bueno, o sea, la ciencia en esto es muy clara, y el primero que realmente lo vio, y además tiene un mérito extraordinario, por eso yo siento tal pasión por don Santiago Ramón y Cajal, y en la portada del libro efectivamente pongo algo que él dijo, que todo ser humano, dijo todo ser humano, no dijo unos y otros, no dijo todo ser humano. Todos. Sí, pero dice, sí se lo propone. Cuando uno estudia la vida de don Santiago, sabe que para él proponerse algo era estar realmente comprometido, es decir, no es el cumplimiento, sino que era compromiso real. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Claro, no ha habido nadie en el mundo de las neurociencias que haya llevado la neurociencia tan lejos como la llevó don Santiago. De hecho, él murió en 1934 y todavía se le sigue citando centenares de veces en los journals de neurociencias. Entonces, ¿qué es lo que intuyó? Lo que intuyó Cajal, que no lo podía demostrar con la tecnología, es que el estado afectivo de una persona, su compromiso, su ilusión, su determinación, su persistencia, etcétera, etcétera, tenían necesariamente que generar un impacto en la citoarquitectura del cerebro. Es decir, algo tenía que suceder. Tengamos en cuenta que en aquella época Cajal, utilizando una tinción de plata de Camillo Golgi, consiguió exponer el paisaje neuronal como nadie, ni el propio Golgi, lo había logrado. De hecho, el premio Nobel, que se lo dieron en 1906, se lo dieron también a Camillo Golgi, porque Cajal utilizó la técnica de Golgi. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy sabemos sin género de dudas que la formación de nuevas neuronas a partir de células madre, que se llama la neurogénesis, sucede incluso en personas de 90 años. Es decir, es un proceso que dura toda la vida. No es que se para a los 90 años, es que ya es más difícil encontrar personas de más de 90 años para este tipo de estudios. Entonces, es un proceso que dura toda la vida. Pero no solamente la formación de nuevas neuronas, sobre todo, esto es muy importante, neuronas de la capa K3 del hipocampo, que son neuronas esenciales para que una persona se reinvente, para que aprenda cosas nuevas, para que genere nuevos circuitos. Es que además se forman lo que Cajal describió, hay una carta preciosa en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, en el aula Cajal, la carta original que escribe don Santiago a Lorente Denot. Lorente Denot era uno de sus discípulos, había ido a Nueva York, estaba trabajando como científico allí, y le describe algo que él había descubierto a Cajal, que eran las espinas, que son como si fueran las espinas de una rosa, y en esas espinas es donde conectan otras neuronas. Entonces, es impresionante saber que una persona, desde la ilusión, desde la motivación, desde las ganas de aprender, forma nuevas espinas dendríticas. Y uno dirá, ¿y a mí qué más me da tener más espinas dendríticas? Sí, claro que importa, porque en esas espinas es donde se conectan las neuronas. Entonces se están formando nuevos circuitos. Esto es una noticia espectacular. Pues ya lo creo. Claro, porque claro, hay personas que creen que porque tienen una determinada edad, pues ya no pueden adaptarse al mundo. Por supuesto que pueden adaptarse al mundo. Y que son casos perdidos, ¿no? Aquí no hay un caso perdido. No hay un caso perdido. Ahora, si uno se cree que es un caso perdido, sin darse cuenta a nivel inconsciente, producirá tal movimiento de neurotransmisores, de hormonas cerebrales, que evitará la formación de nuevas neuronas. Es impresionante. Por ejemplo, cuando una persona cae en el desaliento, cae en el desánimo, se empieza a liberar una hormona, yo hablando montones de años de ella, que se llama el cortisol. El cortisol, a nivel cerebral, en niveles elevados, se asocia a la elevación de un neurotransmisor, de una hormona cerebral que se llama el glutamato, que es excitador. Y la combinación de cortisol y glutamato llegan a matar neuronas. O sea, esto es importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener una disposición al menos de vivir con ilusión, con entusiasmo. Habrá momentos en los que estaremos con el ánimo bajo. ¿A quién no le pasa? Porque nos ha fallado una cosa. Pero enseguida tenemos que recuperar la ilusión, enseguida tenemos que recuperar el entusiasmo. Siempre hay razones para la esperanza. Paremos un momento.
La ansiedad no aparece de la nada. ¿Te has detenido a pensar qué hay detrás de esos momentos de inquietud? ¿Qué pensamientos o situaciones están alimentando esa sensación? Reflexiona por un momento. ¿Estás viviendo en el presente o atrapado en las preocupaciones del pasado y el futuro? Te invito a hacernos esta pregunta porque la respuesta a menudo está en entender qué nos está alejando de la calma y del equilibrio. Bueno, es como si en este momento, ayer que surfeábamos con un invitado, es como si cogiéramos una tabla de surf y dijéramos, vamos a nadar, vamos a flotar y vamos a llegar a la orilla. Sí. Hay mucha gente que en este momento a lo mejor le está escuchando y dice, es que cómo se regenera la ilusión, porque da la sensación que se va quedando por el camino según uno va cumpliendo años. Aquí nos da muchas claves, profesor y doctor, pero nos gustaría que nuestros oyentes tuvieran la suerte de reilusionarse, de reconectarse, de volver a tener espinas entre neuronas, de volver otra vez Bueno, a... En fin. Todos, sin excepción, pasamos por momentos de mucho desafío. Todos pasamos por momentos de miedo, momentos de angustia. Es decir, pretender estar bien todos los días, a todas las horas y en cualquier momento es una utopía. Y pretender que todo sea como nos gustaría que fuera es otra utopía. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante viene muy bien reflejado con una frase de Ortega y Gasset que es: yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, las circunstancias pesan, pero ¿cómo no van a pesar? Claro que pesan. Si una persona está pasando por momentos económicos difíciles, por momentos de salud difíciles, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a pesar eso? Pero no es lo único que pesa. Él dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, ¿dónde nos perdemos las personas? Las personas nos perdemos cuando creemos que lo único que cuentan son las circunstancias. Entonces, yo no cuento, yo soy incapaz, tomo sin darme cuenta el papel de una víctima, pobre de mí, y aunque parezca mentira, esa actitud, ese relacionarme con el desafío desde la pequeñez, desde la insignificancia, produce cambios muy profundos en el cerebro, muy profundos en el cuerpo y me impide realmente encontrar una solución a mis problemas. Entonces, yo lo que les digo a las personas en momentos de especial dificultad es que no lo intenten resolver de entrada, sino que se hagan una pregunta sencilla. ¿Cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Entonces, esa pregunta... Pasito a pasito. Pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, claro, dice uno, bueno, pero si es, un pasito no hace nada. Sí, un pasito sí hace. ¿Por qué hace? Porque el cerebro, si tú estás dando un pasito, interpreta que se puede. Y si se puede, ¿por qué no vas a poder dar otro pasito? Yo muchísimas cosas complejas que he tenido que hacer frente en mi vida, las he resuelto pasito a pasito. Entonces, yo creo que cuando las cosas pequeñas las haces de una forma grande, te quedas asombrado de los resultados. Y luego, por otro lado, tenemos que darnos cuenta que la incentivación te la puede dar el mundo. Oye, si a ti te dan un buen sueldo, pues te están incentivando. Si el sueldo que te dan es miserable, pues no te incentivan. Pero la motivación es tuya. Tú tienes que saber por qué te levantas cada mañana. Tú tienes que saber ¿cuál es tu para qué en la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y todos estamos para un para qué. Aquí no hay nadie insignificante, no hay nadie que no sirva, no hay nadie que sea inútil. Todos estamos para un para qué. Y cuando uno conoce su para qué, cuando uno entiende que pues a lo mejor estás para que la sonrisa que hoy le has regalado a una persona le haya devuelto a lo mejor el ánimo a esa persona. Hay sonrisas, hablo literalmente, que han evitado suicidios. ¿Cómo es posible? Pues porque una persona que está desesperada, que está enfrentada con todo, de repente se encuentra con alguien que le sonríe con verdadera calidez y en ese instante esa pequeña chispa le ayuda a recuperar la fe, la confianza en la vida. Entonces, todos estamos para un para qué y todos entiendo que hemos de buscar la razón por la que cada día nos levantamos queriendo hacer las cosas por lo menos razonablemente bien. Pues, doctor, hemos salido a la calle, hemos empezado a preguntar a la gente a ver qué es lo que le motiva, lo que realmente le mueve, y ha salido un temazo, que es el tema del amor, y sé que es uno de sus grandes temas. Le hemos pedido a Rosa de Lima que desde la calle, desde pisando la ciudad, entreviste a los ciudadanos. Así que
Buenas tardes, Rosa. Adelante. Cuando sientes ansiedad, ¿cómo reaccionas? ¿Te enfrentas a esos pensamientos o los evitas? La ansiedad muchas veces es un mensaje de nuestra mente y cuerpo. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra ella, aprendieras a escucharla? Te invito a reflexionar. ¿Qué te está diciendo tu ansiedad sobre tus prioridades, tus miedos o incluso tus deseos más profundos? A veces, esas preguntas pueden ser la clave para empezar a transformar tu vida. Buenas tardes, Nieves. Pues mira, me he venido a El Retiro porque, como dice Mario, es importante buscar ese silencio interior que tenemos todos para, en la medida de lo posible, intentar controlar, aunque sea solo un poquito, nuestros pensamientos. Entonces siempre el contexto ayuda y por eso me he venido aquí y estoy con... Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, Noelia. Noelia, te voy a hacer una pregunta que puede ser o muy fácil o muy difícil. ¿Tú te quieres a ti misma? Ahora más que antes, sí, ¿no? Porque todos pasamos igual por una época que nos cuesta un poquito más querernos, ¿no? También por un poco los inputs que nos vienen y tal. Pero bueno, al final sí, te acabas queriendo porque dices, bueno, que a quién más tengo parte de a mí, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Qué herramientas has utilizado para quererte cada día un poquito más? Pues un poco tomar un poco conciencia de uno mismo y de saber un poco lo que es importante, lo que no, y separando lo que quieren, igual pues eso, la tele, los anuncios, todo esto que tú piensas que es importante, pues tener una talla, tener un cuerpo, tener no sé qué, y al final dices, bueno, es lo que tengo, es lo que soy, y si eres buena persona y eres bueno con los demás, pues ya es suficiente, ¿sabes? Para quererte tienes que estar contento con cómo eres por dentro y por fuera pues es secundario. ¿Y alguna pregunta que le harías a nuestro especialista, Mario Alonso, sobre la importancia del amor, la importancia de quererse a uno mismo? Una herramienta que digas, bueno, cuando esté de bajón me agarro a esto y seguro que me salgo del bache. Bueno, pues ahí va, queremos esa herramienta porque es muy importante quererse bien. Bueno, doctor, la herramienta, ¿dónde la buscamos? Quizá dentro de nosotros mismos, fuera. ¿Cómo nos gustan las soluciones rápidas? La necesitamos ya, por ¿Cómo favor, nos gusta denos el destornillador, el martillo, la llave inglesa? A mí dame la cosita y tal. Es muy lógico lo que ella comenta, porque todos queremos soluciones rápidas a temas que no son tan sencillos. Vamos a ver, nosotros tenemos que entender la razón por la que no nos queremos. O sea, en medicina distinguimos la clínica, que son los síntomas y los signos, de la etiología, que es el origen de la enfermedad. Por ejemplo, una persona puede ir a un hospital con tos, con fiebre, entonces tiene una serie de síntomas, pues le duele la cabeza, tiene una serie de signos, la fiebre, es decir, los síntomas son lo que uno puede percibir de dentro, las sensaciones, y los signos son lo que tú puedes percibir con instrumentos o con una exploración. Ahora, la etiología puede ser distinta, es decir, puede ser un catarro, puede ser una neumonía, puede ser mil cosas. Entonces, hay que ir al origen. El origen siempre parte de una pregunta: ¿por qué no nos queremos? Y la respuesta es la siguiente: no nos queremos porque no nos conocemos. Si nos conociéramos, sería imposible no querernos. Es decir, no, yo sí me conozco. Vamos, me conozco tanto que llevo 60 años conmigo mismo. No. Una cosa es conocerse y otra cosa es juzgarse. Los seres humanos somos muy buenos juzgándonos y muy torpes conociéndonos. ¿A qué me refiero? Nosotros nos encanta una parte nuestra, que es la que lucimos ante los demás. Y escondemos aquello que entendemos que si los demás lo vieran, no nos querrían. Y el problema no es que los demás no nos quieren si mostramos eso, es que nosotros tampoco nos queremos si reconocemos eso. Entonces, la única manera, etiológicamente hablando, yendo al origen, de querernos de verdad, es querernos sin condiciones. Es decir, no por cómo somos, sino por quiénes somos. Es decir, amar lo que nos gusta y amar lo que nos disgusta. Porque si lo que nos disgusta es la oscuridad, la única manera de que la oscuridad se desvanezca es que generemos luz. La única luz real es el amor. Entonces, ¿cuándo yo necesito más que alguien me quiera? ¿Cuando todo me va de cine? ¿Cuando digo una frase maravillosa?
cuando estoy más guapo que nunca, eso no suele suceder, pero bueno, cuando estoy más guapo que nunca, o cuando digo la tontería del siglo, cuando meto error, ahí es cuando más necesito que me quieran, porque ahí reconozco que hay un cariño de verdad. Pues eso no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces yo contestaría, hay que empezar trabajando con nuestras sombras, con aquello que nos da vergüenza y abrazarlo como parte de lo que somos. Y ahora, para tampoco dejar sin alguna herramienta, una de las cosas que más ayuda para sentirse mejor, para quererse más, es la gratitud. La gratitud ha sido muy estudiada en los hospitales mejores del mundo, que es la Clínica Mayo, está en Rochester, Minnesota. Entonces, dar gracias por tantas cosas que hay en ti que valen la pena. A lo mejor da gracias por tus ojos, porque puedes ver. Hay mucha gente que no ve. Da gracias por tu oído, porque puedes escuchar, por ejemplo, la preciosa música de fondo que estamos oyendo. Hay gente que no tiene esa suerte. Da gracias por tu olfato. Hay personas a las que no les sabe nada la comida porque no pueden oler. Entonces, cuando uno empieza a dar gracias por las cosas que tiene, parte de ese mal humor, parte de ese enfado, parte de esa queja se va disipando. Lo que pasa es que, al igual que cuando tú utilizas un instrumental complejo, tienes que irte haciendo, claro, esto no se trata de decir, gracias por dar, gracias por dar. No, eso es cumplimiento, eso es cumplimiento. Es pararte un poco y decir, oye, gracias por estos ojos que tengo. Gracias porque tengo a alguien que me quiere. Y es curioso porque dirás, bueno, ¿qué tiene que ver? No, porque de forma indirecta vas cambiando tu estado de ánimo. Al darte cuenta de todo lo que tienes, eso que te falta pasa a un segundo nivel. Entonces, yo creo que es una cosa que no solo funciona muy bien, sino que además está demostrado, por ejemplo, en personas que padecen patología cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial, que reduce la hipertensión arterial. Parece mentira cómo el cuerpo resuena con lo que ocurre en la mente. Personas que tienen diabetes y problemas para la gestión del azúcar, porque su páncreas no funciona bien, mejora su gestión del azúcar. Es decir, nosotros estamos diseñados para estar bien. Si estamos mal, no es por diseño de la naturaleza, sino por el cacao mental en el que vivimos.